digamos, dieran las explicaciones punto a punto y profundamente. Perfecto, no tengo ningún problema. Siempre hemos dicho que aquí primero pues que las comisiones accidentales son abiertas y cualquier persona puede participar y le damos la palabra a todos, y además lo decimos así que sea los secretarios o directores, gerentes de entidades, pues no tienen que saber todo y tienen derecho pues a traer sus equipos y a consultar, y si no saben dar después la respuesta por escrito. Consideramos pues que esto no es un tema de, llamémoslo así, de uno solo. Sabemos pues que una entidad son muchas personas, así que más que bienvenidos. Y yo comienzo entonces con algunas preguntas muy generales de temas que habíamos visto previamente en la comisión accidental, pero que por contexto pues siempre la retomamos para no perder. Si una persona pues escucha el audio de esta comisión accidental, no sé, como que no entienda de dónde viene, entonces hacemos muchas preguntas muy concretas para retomar y ya entrar en los detalles. Entonces quería comenzar, Juan Carlos, en particular con temas voy a ir al objeto social de la entidad y después ya entramos a la contratación que hace la entidad. Lo que nosotros hemos entendido con Metroparques es que dentro de su objeto social tiene una gran cantidad de actividades, las cuales se ampliaron inclusive. Es una modificación del objeto social comenzada como a mediados de 2020 aproximadamente, y lo que hemos entendido es que la entidad no tiene como toda una estructura para esa, digamos, como esa amplitud del objeto social, es decir, no tiene una estructura organizacional para llevar a cabo ese objeto social. Lo que suele hacer la entidad es que subcontrata a través de contratos interadministrativos y especialmente a través del mandato sin representación, que creo que la figura que utilizan en la entidad, lo que hace es, no es que tenga un personal estructurado para solucionar una solicitud que haga una secretaría de despacho u otra entidad descentralizada, sino que lo que hace es, con el objeto social, subcontrata a través de una gran cantidad de proveedores eventuales que tiene Metroparques esas actividades. Quiero pues comenzar con esa inquietud que es parte de lo que hemos visto de para qué hace Metroparques, porque digamos Metroparques en su esencia originalmente era pues la que administraba, llamémoslo así, los parques de diversiones de Medellín, y después se fue ampliando su objeto social a otras actividades afines, como los temas logísticos, de actividades, etcétera, y después ya pues se fue ampliando a muchas más otras, como por ejemplo temas ambientales y otros temas pues de infraestructura, solo para poner un ejemplo. Entendemos que la entidad no tiene una estructura organizacional para todo ello, para prestar todos sus servicios. Es decir, si hoy una empresa privada llama a Metroparques y le dice, yo mañana necesito hacer una actividad logística, no debo ni siquiera una entidad pública, es una entidad privada, Metroparques lo que haría es ir a un subcontratista de los que tiene Metroparques. No podría prestar seguramente el servicio logístico directamente Metroparques con su personal, su planta de personal. Quería comenzar con eso, para cuáles actividades concretas de Metroparques se tiene un personal listo, preparado, inmediato, para dentro de su objeto social acometer esas actividades de manera inmediata, o si todas esas actividades dentro del objeto social, que es bastante amplio, y aquí pues si quiera ahora lo leemos pues cuando si ustedes lo desean. Entendemos que no existe personal interno, sino que tiene que ir a subcontratar con un listado de proveedores que tiene la entidad. ¿Para cuáles entidades del objeto social tiene Metroparques personal listo y preparado para, aunque sea parcialmente, hacer parte de ese objeto social misional que tiene? Me dice sí, cuando claro. pueda hacer uso de la palabra. Claro, adelante por favor. Aquí le pregunto y... Buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Cardona, hago parte del equipo jurídico de la entidad. Debemos hacer una pequeña aclaración frente a la revelación que hace el doctor Ramos, y es que Metroparques no cuente con la estructura. De hecho, Metroparques cuenta con la estructura para la prestación de los diferentes servicios que están señalados en el objeto social de la entidad. De hecho, nosotros tenemos al interior de los parques unidades tales como la unidad de mantenimiento,
que es la encargada de todo el manejo de zonas verdes, mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de equipos, etcétera, que nos permite a nosotros la operación segura y eficiente de cada uno de los escenarios que administramos. Y también contamos con el área de mercadeo y el área de logística, que son las áreas encargadas de toda la atención de todos los diferentes clientes que contratan los diferentes servicios que son requeridos por parte de cada uno de estos terceros, acorde con las necesidades que se van derivando. Yo puedo hacer... Adelante, lo que... Perdón, sí, si me permite. Pues aquí no hay Bueno, señor, no. una formalidad. Vea, yo me presento nuevamente y me disculpa. Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Yo soy ingeniero civil. Yo vengo de la industria privada. Yo participo en la construcción. Entonces, por ejemplo, cuando uno desarrolla proyectos, llámese con INSA, con Convel, con Concreto, usted ve, o en este mismo de Plaza de la Libertad, que lo desarrolló Convel y con INSA y todo, usted ve una serie de elementos ahí. Entonces uno dice, eso lo construyó con INSA, ese edificio. Realmente con INSA es un administrador de una serie de subcontratistas, subcontrata la mano de obra de construcción, no pertenece a Coninsa ni a subcontrata la ventanería. Por ejemplo, la ventanería de ese edificio es de una empresa que se llamaba antes Energía Solar y ahora se llama la de Barranquilla, no recuerdo el nombre. Tecnoglass. Por ejemplo, el ascensor no lo construyó Coninsa, el ascensor es de Mitsubishi. Y así se genera una serie de subcontrataciones que hacen parte como de ese núcleo, pero sigue siendo como un administrador responsable de todo eso, el contratista principal, llámese pues con Concreto, con INSA, con BEL. En algún momento con Concreto lo intentó como una integración, perdón si me estoy desviando, como una integración de empresas, comenzó a manejar el tema de las puertas, las maderas con maderas de Occidente, y se salió de madre en temas financieros. Intentó manejar la ventanería con una empresa que se llamaba Impact, que eran muy buenas, unas calidades extraordinarias, pero el tema financiero no les encajaba. Comenzó a manejar los agregados y no le ha ido tan mal con agregados del norte. Bueno, y ahí va, pero en general se busca es como alguien que tenga conocimiento del mercado, que sea responsable y que administre adecuadamente, digamos, esa integración de subcontratistas, lo que no genera productos de mala calidad, porque uno puede decir que con concreto genera productos de extraordinaria calidad, con INSA, con BEL, bueno, todos, y entonces ese es como el espíritu que en estos 20 días yo he podido entender y conocer de lo que hace Metroparques, ser como un integrador de manera responsable, y para sorpresa mía, que nunca he sido funcionario público, primera vez que soy funcionario público, que ha sido pues, me he dado cuenta que se maneja, insisto, lo que conozco en estos 20 días de manera seria, responsable y juiciosa. Eso es pues lo que yo podría decir sobre el particular. Más profundidad no le puedo dar porque no conozco. Perfecto. Voy a leer apartes del... Con respecto al doctor Fernando, algunos apartes del objeto social de Metroparques, modificado por la Junta Directiva el 10 de junio del año 2020. Dice así: artículo 4 de la resolución número 2020-60-0001 del 10 de junio de 2020. Dice, tiene como objeto, establece el artículo 4 de la resolución, tiene como objeto Metroparques, tiene como objeto el aprovechamiento de la industria del entretenimiento, promoviendo programas de interés público social, favoreciendo el sano esparcimiento al servicio de la comunidad a través de la prestación de servicios en parques, alquiler de espacios, producción y comercialización de alimentos y bebidas, así como el apoyo a entidades públicas y privadas, ya sea logístico, administrativo o de otra naturaleza. Asimismo, ejecutará toda clase de proyectos encaminados a la infraestructura física de espacios públicos y privados. De igual manera, podrá desarrollar actividades encaminadas a proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, participando en la formulación y aplicación de políticas de conservación de poblaciones de fauna, flora, los recursos hídricos y el fomento de la educación ambiental, como apoyar la ejecución de programas y proyectos que brindan alternativas de movilidad. Digamos que es un objeto amplio con una cantidad de actividades específicas. Quería preguntarle, con ese objeto social,
usted me está diciendo que la idea fundamental es convertir a Metroparques más que en un ejecutor, es más un administrador de recursos de terceros para llevar a cabo esas actividades, más que un ejecutor de esas actividades. O sea, a pesar de que está en el objeto social, voy a poner un ejemplo, dice prestación de servicios, así puede decir claramente, prestación de servicios en parques, alquiler de espacios, producción y comercialización de alimentos y bebidas, apoyo a actividades públicas y privadas, ya sea logístico, administrativo o de otra naturaleza, amplitud pues, o de otra naturaleza. Asimismo, ejecutará toda clase de proyectos encaminados a la infraestructura física de espacios públicos y privados. Ejecutará, por eso lo estoy leyendo tal cual dice el objeto social. Ejecutará toda clase de proyectos encaminados a la infraestructura física de espacios públicos y privados. No dice administrará toda clase de proyectos de infraestructura física, no ejecutará. Lo que quiero preguntarle es, te lo estoy leyendo, el objeto social. Yo parto de que el objeto social es como la razón de ser de una entidad, a veces y cada vez son más amplias, y hay otras, y en el sector privado decir cualquier actividad lícita, entonces pues ya uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero en particular, teóricamente, la estructura organizacional debería estar encaminada al objeto social. Para eso se crea una sociedad cualquiera, en este caso una empresa industrial y comercial del Estado de nombre Metroparques, que tiene pues particularmente una estructura administrativa y una, digamos, operativa. Una administrativa de aquí, hay muchas personas que están en la administración, en la decisión gerencial de la empresa y en las decisiones del día a día, y otras que, digamos, ejecutan las acciones, porque evidentemente yo voy a decir, si voy a hacer un proyecto de infraestructura, no es que el gerente pues, de la empresa de infraestructura va y hace pues, levanta no sé, digamos, mueve los cables y levanta la tierra. Seguramente hay unas personas que hacen esa operación, unas máquinas y unas personas que hacen esa operación. Quería preguntar es, dentro de ese objeto, que no es el de administrar, porque pues, uno podría decir administrar proyectos para X, Y o Z actividad. Dice básicamente, lo voy a poner así, dice ejecutar toda clase de proyectos encaminados a la infraestructura física de espacios públicos y privados, desarrollar actividades encaminadas a proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, digamos, participando en la formulación y aplicación de políticas de conservación de poblaciones de fauna, flora, recursos y instrumentos, apoyar la ejecución de programas y proyectos que brinden alternativas de movilidad. Hay uno de unas actividades de apoyo y otras actividades concretas de acción, para llamarlo de alguna manera, una como de asesoría, para decirlo de alguna forma, otras concretas de acción. Quería preguntar en particular cómo es la estructura interna de Metroparques, que si mañana, voy a decir, se llama una entidad no pública, que pueda decirle, por ejemplo, una empresa privada que quiere, aprovechando la experiencia y digamos, el objeto social de Metroparques, y dice, hombre, es que yo quiero, doctor Juan Carlos, ustedes pueden ejecutar toda clase de proyectos encaminados a la infraestructura física de espacios públicos y privados. Yo quisiera que usted me ayudara en la construcción de, no sé, de un estadio. Pues infraestructura de espacios públicos y privados también muy amplio, pero vamos a ponerlo un poco más sencillo, en la construcción de parques del Río Norte. Metroparques va a construir parques del Río Norte, es como infraestructura de espacio público. Para ejecutarlo, ayude. Bueno, ahí me metí pues en un proyecto público. Bueno, señor. Pero vamos a hablarlo entonces de un proyecto privado. Entonces la empresa Serbunión, aprovechando, pues allá en Itagüí, Serbunión, tiene un espacio grande y dice, hombre, yo quiero aquí construir en una cancha que tengo, quiero construir un teatro, porque se lo quiero entregar a la comunidad. Metroparques tendría la capacidad de ejecutar esos proyectos. Pero pues está en su objeto social, la pregunta es si tiene la capacidad hoy o tendría que decir, yo le administro el proyecto. Sí. Me permite, yo insisto, yo soy de la industria, del sector privado, y tengo que remitirme a ejemplos del sector privado. Digamos que Metroparques ejecuta directamente con su personal algunos contratos, algunas cosas
que directamente con su personal los ejecuta, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Correcto. Algunos otros eventualmente los manejará digamos, por subcontratación. ¿A qué voy yo respecto a lo que... y ninguna de las dos la descalifico porque, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, perdón que me meta pues en ese campo, le permite a las empresas que en su objeto, en su Cámara de Comercio dicen ejecutar proyectos, les permite una figura que se llama administración delegada. Y la administración delegada no es una figura, digamos, nociva, no es nociva, no es una figura, digamos, inadecuada, llamémoslo así. Es una figura que se puede manejar, insisto, apoyado en personas que han tenido experiencia en ejecuciones pasadas y administraciones pasadas de ciertas actividades. Por ejemplo, escenarios deportivos, ¿cierto? Usted ya ha sido una persona que sabe con quiénes son los que ejecutan adecuadamente, sí, ya cometió los errores que iba a cometer, sí, ya tiene experiencia. Entonces uno procede con ese tipo de personas. Estoy hablando de lo privado, ¿cierto? Con las empresas que se han equivocado, que la han hecho bien y todo, y que tienen como un histórico en la ejecución de ciertas actividades, cierta tipología de obras, ¿cierto? Entonces, ¿el punto cuál es? Ya volviendo a la pregunta que usted hace. Si usted me dice a mí que nosotros tenemos los obreros con carretillas, picos y palas para hacer un andén, pues para cosas pequeñas sí los tenemos dentro de los parques, pero para hacer una obra que usted me diga que va a haber, hacer unos andenes de todo el centro de Medellín, no, tenemos que subcontratarlos como igual los subcontrata con INSA, como igual los subcontrata con BEL, como igual los subcontrata cualquier empresa, porque nadie tiene esa carga prestacional encima. Uno subcontrata y hay contratistas especializados en el medio en ese tipo de... Hay subcontratistas, por ejemplo, de pilas. Las pilas, por ejemplo, de un edificio, que son las fundaciones enterradas larguísimas de 30 y pico de metros, no las hace con concreto. Subcontrata con empresas especializadas en pilas. La estructura del edificio no la hace con INSA, propiamente con su gente. Subcontrata empresas especiales en estructura. Entonces le voy a volver la pregunta. ¿Qué hace con concreto? ¿Hace el diseño? ¿O hace la ingeniería? ¿Hace la parte...? Puede que no haga la parte ejecutiva en muchas de ellas, pero hace una parte, o sea, controla la idea, controla el diseño, controla las actividades fundamentales, los procesos fundamentales, y puede que no, sí, puede que tenga unos obreros propios con concreto que estén rotando en sus diferentes obras, puede. Ellos tienen los administradores que son los maestros. Pero si hace, digamos, temas claves tipo el diseño de la obra. Con concretos tiene departamento de diseño. Correcto. Pero no generalmente con concreto ejecuta. Por ejemplo, con concreto como ejemplo, pues puede ser. Sí. Con concreto no ejecuta la obra como tal, como diseñador. Me explico. En el medio no gustan a los inversores de construcción que el que diseña la obra desde lo arquitectónico, por ejemplo, sea quien construya. Y eso pues tiene... Bueno, no quiero extenderme con eso. Perfecto. Pero tiene una razón de ser. Pero me refieres, al menos dentro del proceso de construcción, yo podría decirle a Metroparques, mañana me hace unos diseños arquitectónicos de una obra de infraestructura. Tiene personal para eso, porque digamos... le voy a poner otro ejemplo. Está dentro de la... pues, no sé, y puede que después diga, yo le ejecuto y yo subcontrato una cantidad de actividades. Puedo poner la voy a subcontrato las ventanas y el que pone las ventanas... Bueno. Y me encargo de la administración de la obra, pero reitero, hay unos hitos claves donde una empresa que, por ejemplo, Óptima, hace que, digamos, es la encargada, tiene unos, digamos, administrativamente y en temas de planeación de la obra y en temas de diseño y de idea de ideificación de las obras, tiene que tener algún tipo de... ¿Qué ocurre? De vocería o de liderazgo. Pero le pongo otro ejemplo. No, pero lo que usted dice no es que no ocurra. Si hay empresas que tienen departamento de diseño arquitectónico, que ejecutan sus obras, pero en la parte de ejecución como tal, subcontratan.
Otras Pero, digamos, empresas... pues seguramente tienen a un ingeniero que es el que está corroborando allá, pues como llamarlo, un control de calidad de que las nosotros los tenemos. que es de la empresa. Nosotros tenemos ingenieros en nuestra empresa. Que tiene empresas, o sea, digamos, que tiene la parte de diseño, de planeación, diseño y control. Sí, nosotros tenemos de ingenieros. actividades, para llamarlo de alguna manera, ya, sin entrar, ya después veremos los temas de construcción, pero lo que quiero decir es... No, pero lo que le quiero decir es que nosotros, doctor, sí tenemos ese tipo de profesionales. Pues en este momento él también es el profesional que sabe de esa materia, y varios. Pero no, yo quería terminar la idea. Por ejemplo, hay empresas como Venza, que es muy exitosa, y ellos son empresas que se encargan de promover proyectos y están inclusive en un piso superior al constructor con concreto. No me refiero en capacidad financiera ni en nada de eso, sino son como unos gestores de un proyecto, y ellos inclusive están casi que en un dron, pues llamémoslo así, y están por encima inclusive con concreto, que a su vez con concreto subcontrata con todo el mundo, pero están con el que diseña arquitectónicamente, con el que diseña la estructura como tal, con el que hace el estudio geotécnico, con el que hace las ventas. O sea, son como una especie de gestores generales, y ellos como tal, Venza como tal, no tiene nada, o sea, ellos no pegan un ladrillo, pero uno cuando compra una casa de Venza, pues yo por lo menos, o usted, uno sabe que es un producto de muy buena calidad, aunque Venza no pegue un ladrillo, pues, pero no sé si, perdón, si... Correcto, no, entiendo perfectamente. Lo que le estoy preguntando es, yo no sé cuál es el objeto social de Venza. Puede que el objeto social de Venza no sea la construcción, bueno, puede que ellos se digan a sí mismos grandes gestores de proyectos urbanísticos, pues no sé, no conozco, pero reitero, retomando el tema del objeto social, el objeto social tiene, digamos, como una misión, de alguna forma una misionalidad. ¿Para qué está constituida una empresa? En este caso una empresa industrial y comercial del Estado. Tiene una cantidad de actividades que pueden caber, infinitas como puede haber en el sector privado, algunas más detalladas en el sector público. De hecho, las empresas industriales y comerciales del Estado con un poco más de flexibilidad. Hay algunas muy especializadas que el Estado obligó, como la CESE, que son pues para temas de salud, o las empresas de servicios públicos muy concretas para temas de servicios públicos. No pueden pues estar desviando como que les pareció muy interesante meterse en una cantidad de negocios. Tendrían que concentrarse en los temas de servicios públicos. En particular, entonces, Metroparques, con esa modificación, incluyó una cantidad de actividades. Vuelvo al punto que había establecido originalmente. Reitero, aprovechamiento de la industria del entretenimiento, promoviendo programas de interés público social, favoreciendo el sano esparcimiento al servicio de la comunidad, red de prestación de servicios en parques, alquiler de espacios, producción y comercialización de alimentos y bebidas, así como el apoyo a entidades públicas y privadas, ya sea logístico, administrativo o de otra naturaleza. Ejecutará toda clase de proyectos encaminados en la infraestructura física de espacios públicos y privados. Cuando me detengo en esa muy particular, además pues lo podría preguntar de cualquiera de ellas, lo que quería plantear es, insisto, si existe ¿qué estructura, o al menos mínima, existe dentro de Metroparques? No simplemente para decir, si yo le ofrezco un servicio de subcontratación, sino yo le puedo prestar un servicio con mi planta de personal de todas esas actividades que existen hoy. Y es porque estamos muy de buenas que usted es ingeniero civil, pero si usted no fuera, o sea, que hace 15 días o hace 20 días, seguramente la gerente me hubiera dicho, no, yo no sé nada de construcción, entonces yo no puedo... Sí, no, vea, doctor, créame que las inquietudes suyas en ese aspecto son legítimas, pero yo decirle legítimas en qué aspecto, está bien que se las haga. Es el deber ser que se plantee esas inquietudes, pero si usted me permite, yo pues como para darle, o pues no sé si usted está de acuerdo como movimiento, es que digamos una estructura que le presentemos a usted para el manejo de proyectos, ¿cómo la manejamos nosotros? No sé si ya se la habían presentado al doctor. Yo simplemente le pregunto si hay sí la tenemos, de planeación, de diseño, interna de muchas de estas actividades, porque reitero, ahí eso es un árbol de Navidad complejo, con temas de
entretenimiento, temas de apoyo logístico, temas de infraestructura, temas de fauna y flora, pues materia ambiental y temas de movilidad. O sea, ¿no? Pero yo le pongo muchas actividades que, bueno, reitero, yo no veo acá, pues digamos que yo no voy a buscar una coherencia pues muy grande, son un montón de cosas y pues eso lo puede hacer, digamos, sí, señor. Legalmente se puede hacer. Yo puedo poner objeto social con lo que sea, poner pues árboles y decir que yo voy a, no sé, a cambiar el mundo y hacer actividades de paz y amor, y puedo poner eso. Bueno, sí. La pregunta es qué estructura tengo para cumplir ese objetivo. Quiero preguntar es si eso es simplemente como un sueño de lo que podría ser eventualmente Metroparques, que digamos uno puede poner una actividad como si a mí me gustaría el día de mañana hacer pues una super empresa de X, Y o Z actividad, y teóricamente si yo quiero llegar a eso tengo que tener una estructura interna, o si simplemente es una estructura donde yo digo yo tengo eso en mi objeto social, yo dígame qué necesito, yo lo meto en esta, aquí en alguna cosa, porque aquí cabe de todo, y yo subcontrato personas que puedan saber. Yo le respondo, pero no sé, es que lo que le digo, entrar al detalle, pues ya sería objeto de una explicación o de un organigrama que le pudiéramos entregar, pero Metroparques es una empresa que tiene cerca de 240 empleados, empleados no, 240 funcionarios, ¿cierto? Que están con Metroparques. Reiterarle que sí estamos en capacidad de enfrentar cada una de esas descripciones en el objeto. Vuelvo, le insisto, ya me tendría que decir, pues, como darme tiempo para mostrarle un organigrama, cómo se enfrenta cada proceso, por ejemplo, de escenarios deportivos, por ejemplo, de logística, por ejemplo, de alimentación, cómo se manejan cada uno de esos temas. Pues, si usted quisiera, pues... Pero el tema exacto es, si usted me dice, en logística usted contrata un cantante, ¿usted tiene contratado un cantante en Metroparques? No lo tenemos contratado el cantante en Metroparques. Lo subcontratamos. Y no me da pena decir la palabra subcontratar, porque se subcontrata. Como algunas empresas, no sé acá, subcontratan a Sodexo para ciertas actividades. Y es una subcontratación. Correcto. Pero es en ese sentido que yo le digo. No en el sentido de la unidad de manejo y responsabilidad, que siempre recaerá sobre nosotros. Lo que le quiero decir es, pues, simplemente como en términos, digamos, de mercado, porque yo no voy a Sodexo directamente y tengo que ir a Metroparques para que Metroparques vaya a Sodexo. Que es una pregunta que hemos hecho recurrentemente en esta comisión sobre los objetos sociales. Si los objetos sociales son simplemente para subcontratar, ¿por qué es mejor subcontratar si una entidad, si una empresa puede prestar un servicio de alimentación, está buscando un servicio de alimentación, le dice voy a ir a Metroparques para que Metroparques vaya a Sodexo, o me brinco a Metroparques y voy a Sodexo? O sea, por la misma razón que cuando Bancolombia construyó la sede principal al lado del río, no fue directamente donde el subcontratista de pilas, no fue donde el subcontratista de ventanería, no fue donde el subcontratista del ascensor, sino que fue a Muros y Techos, que fue el que construyó el edificio, y le dijo, usted encárguese de eso y sea el responsable de eso. Igual lo hubiera hecho el mismo de pilas, el mismo. Igual lo hubiera hecho el mismo contratista de estructuras, el mismo. Igual el ascensor lo hubiera puesto Mitsubishi, el mismo. La ventanería y alguna estructura, el puente que une los dos edificios que lo construyó Estaco, era el mismo Estaco. Pudo haber sido más fácil, y si hubiera podido plantear la inquietud, nos hubiera salido más barato contratar directamente con ellos. Pero, porque digamos que muy a pesar de lo que yo pienso como contratista privado, pues como persona que se ha movido en lo privado, he encontrado que Metroparques tiene mucha credibilidad. O sea, Metroparques es una empresa que, con todos los errores que pudo haber y podrá cometer, es una empresa que es bien vista, es una empresa que genera confianza, es una empresa que se ha caracterizado por el cumplimiento. Y vuelvo y le insisto, seguramente se han cometido errores y se cometerán errores. Los vamos a intentar subsanar al máximo, en nuestro compromiso y nuestra meta. Pero en general encuentro que hay, digamos, con la gente que cree en Metroparques, que cree que en las cosas que hace. Vuelvo e insisto, si
de encontrar los errores se trata, le garantizo que los va a encontrar, no usted, me refiero a usted como persona natural, sino cualquiera que quiera encontrar errores en Metroparque. Los hay, se los garantizo, como en cualquier institución, cualquier entidad, cualquier organización. O sea, es imposible que nosotros decir, como con falta de humildad, no, somos perfectos y no hemos cometido ningún error. No, es cierto, ¿cierto? Eso quiero hacer claridad. Perfecto. ¿Ah? Digamos que uno grave, muy grave, no un poco grave, sino más grave es meterse en cosas que uno sabe o no están dentro del sujeto social, que es parte de lo que nosotros hemos encontrado. No, yo respeto lo que dice y créame que tomaré atenta nota de eso para revisar, porque en pero estos 20 días no sé. De acuerdo, pues y además agradezco su espontaneidad para responder a muchos de estas preguntas. Pero le diría algo, porque Señor, si usted dice que no pudo, más bien si en el edificio de Bancolombia pudo haber pues teóricamente ido 1 a 1, pues para que, para que le saliera más económico. Digamos que uno podría tener como algún tipo de discrepancia, porque podría decir, posiblemente el constructor tiene muchos proyectos y puedes hacer unas escalas, unas economías de escala donde le saldría por ejemplo más barato hacer la pila, porque no hace una pila, no hace, por ejemplo, pues 10 pilas, sino que hace 100 pilas en el año, entonces negocia 100 pilas y no las 10 pilas. Entonces uno podría, pues, digamos, tener alguna discrepancia. Por lo que le quería preguntar es, señor, ¿por qué el sector privado no contrata Metroparques? Es parte también de lo que hemos preguntado mucho, si es tan buena, si es tan seria y con tanta experiencia, porque, no sé, además pues de pronto que algún día alquilen el Parque Norte para llevar a sus funcionarios, y eso es pues como una forma, pero sí para prestar, por ejemplo, un evento de logística, o para, o sea, hacer una actividad de infraestructura, o para hacer una actividad ambiental. El sector privado no tiene aquí a Metroparque, es un tema de venta, pues como nos falta es un equipo de mercadeo muy bueno, o mercadear más para que el sector privado llegue, porque bueno, no es una cosa, pues usted lleva 20 días, no es una cosa pues de una administración ni de 5, o sea, es toda la vida. El sector privado no ha dicho, hombre, que sí, tengo una actividad logística, voy a hacerlo a través de Metroparques. ¿Por qué? Porque tiene muy buena reputación, muy buen nombre, usted acaba de decirlo, y uno dice, entonces tiene buena reputación, es una entidad del Estado con mucha credibilidad y hace las cosas muy bien, subcontrata muy bien, hagámoslo con Metroparques. Hay dos cosas. Lo primero, yo le quería, es que se me olvidó, pues no quise interrumpirlo, redondear el ejemplo, pues que no es como el único, pero podría haber dicho Bancolombia, no, voy a generar un departamento con 5 ingenieros y 6 arquitectos para que ellos se encarguen de subcontratar todas esas actividades. No lo hace por lo que le dije, pero era como para cerrar la idea de eso. Lo otro, vea, ¿qué pasa? Digamos que, ¿cuál podría ser, digamos, una vulnerabilidad, digamos, estratégica de Metroparques en lo que usted dice? Que tomo atenta nota de lo que dice y me parece súper importante. Eso que usted dice, me parece de verdad que muy importante y muy valioso, y le agradezco. ¿Por qué razón Metroparques no podría ser muy atractivo para el sector privado en particular? Porque de alguna manera Metroparques, quiérase o no, se identifica con lo público, y nosotros, me incluyo y mea culpa de los que estamos en el sector privado, tenemos la insana costumbre de señalar. Soy yo, no estoy diciendo que ahí esté señalando, soy yo que vengo de lo privado, señalar de manera ligera la conducta y el proceder del sector público. Entonces yo soy el que estoy diciendo que yo soy el que supongo eso y hago eso. Y créame que eso es un obstáculo, que es una barrera, que es una tarea que me parece importante dedicarnos a enfrentarla, a mostrar que realmente no necesariamente lo público es algo dañino, nocivo, maligno, porque en el sector privado tenemos, lamentablemente, digamos que estigmatización. Sí, la verdad, lo reconozco. Prejuicio, como quiera llamar. Prejuicio, me parece más bien prejuicio, porque no es acertado,
Porque si vamos a ser justos, para que un funcionario público proceda de mala manera, ¿de dónde debe venir esa incitación al proceder indebido? ¿Cierto? Pues si vamos pues a ponernos muy rigurosos y a hilar muy delgado, creo que podría hacerse uno como esa reflexión. Entonces yo creo que realmente no solo Metroparques, sino cualquier entidad de lo público se ve con ese prejuicio de que es ineficiente, de que es engorrosa, de que es llena de trabas, y para rematar la cereza, que tiene problemas de corrupción, ¿cierto? Eso es como un prejuicio que tiene el sector privado. Entonces, verdad que en esta reunión a mí me encantan porque uno escucha la otra postura y me encanta porque eso nos invita. Hay muchas entidades públicas con las que el sector privado constantemente hace negociaciones. Pues no hablar de empresas públicas de Medellín, pues que es lo que pasa, digamos, como un hito de un modelo muy diferente. Pero voy a poner un ejemplo mucho más concreto, Plaza Mayor. Pero, hoy muchas entidades, muchas empresas privadas pues hacen sus eventos en Plaza Mayor. Es una entidad, pues, digamos, semipública. Pues, yo le voy a contar ahí cuál es el punto. Y eso, la gente no dice es que hay corrupción. Bueno, puede que exista, pero no. No. El estigma de que es algo público. Pero yo quiero aclarar, yo no estoy diciendo que haya corrupción en ninguna parte afirmado. Lo que quiero decir es que el sector privado tiende a mirar lo público como con esos... como con esas taras, ¿cierto? Correcto. Pero lo que le quiero decir, cuando usted habla de Plaza Mayor, que me parece muy oportuno también, es que Plaza Mayor ha hecho una labor de mercadeo extraordinaria y la reconozco, ¿cierto? Y ellos han tenido la capacidad de no mostrarse como un servicio de logística y de prestación de servicios de estrato 3, 2, 1, sino de 5, 6 y 7, ¿cierto? Correcto. Han tenido esa capacidad de mercadeo que hay que reconocérselas y felicitarlos, pero debemos de aprender de eso. Nosotros como Metroparques estamos en la búsqueda y en la lucha de demostrar que tenemos espacios, que tenemos ambientes y que tenemos la capacidad humana para generar eventos iguales o mejores que Plaza Mayor. Pero, como dice usted, en este momento no lo hemos logrado. Estamos en esa búsqueda. Por lo menos yo desde que llegué me he hecho como ese cuestionamiento, pero usted me lo refuerza porque vea que sí es una pregunta que se hace la gente. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Mario Plano Bustamante, soy el gerente administrativo y financiero. Recursos operacionales de esta entidad en cuanto a la parte, lo voy a leer por unidad, ¿cierto? El Parque Norte en estos momentos, a octubre, tenemos 5.231 millones de pesos de ingresos. En Aeroparque Juan Pablo II. Usted tiene, sí, para profundizar un poco, ¿cuánto de esos ingresos son por entradas que compra el municipio de Medellín y cuántos por boletería general, si llamémoslo así, una subsidiada, otra sin subsidio? Yo tengo aquí estimado así de la siguiente forma, doctor. Las atracciones y las entradas principales tenemos 3.588. Tenemos por parqueadero 161 millones de pesos. Tarifas especiales 669, arrendamientos y exclusividades 659 millones de pesos, juegos de feria 39 millones de pesos, venta de artículos promocionales 1.506.000, servicios de vestir y guardapaquetes 67, tenemos servicios públicos concesionados 51 millones de pesos, convenios con entidades privadas 6 millones de pesos, ingresos por seguro de lluvia 56 millones de pesos. Y otras devoluciones y ventas, 1 millón de pesos. ¿En eso Parque Norte? Sí, sí, Parque Norte. En el Aeroparque Juan Pablo II tenemos 1.073 millones de pesos en atracciones. Tenemos el parqueadero 81 millones. Ahí usted ahí no hay capacidad de identificar si son ingresos, digamos así, pagados por, o sea, la fuente de ingreso no... Eso es todos pagados directamente por los usuarios. Perfecto, esa es. Parqueaderos 81 millones de pesos, tarifas especiales 40 millones de pesos, programas recreativos y cursos que hay allí 84 millones de pesos, arrendamientos y exclusividades 464 millones de pesos, venta de artículos promocionales 45 millones de pesos, servicios de vestir y guardapaquetes 49 millones de pesos, servicios públicos concesionados 61
y otros turco y sauna 1.286.000. En alimentos tenemos hoy en día con un convenio con la Universidad de Antioquia donde los ingresos son 1.123 millones de pesos y servicios concesionados 19. En la parte de logística tenemos ingresos de administración y contratos pues, con los diferentes contratos 4.836 millones de pesos, servicios económicos y ambientales 73 millones de pesos y otros servicios de logística 1.692 millones de pesos. Esos son todos los ingresos de digamos, logística es, bueno, podría llamarlo en general como una investigación delegada, pero particularizada en logística, en temas de logística. Sí, señor. Correcto, no. Por ejemplo, las otras líneas o están incluidas en alguna de estas, pues como las que hablamos, como de infraestructura, de movilidad, de temas ambientales, están ahí de alguna manera incluidas, pues hay manera como de determinar. No, Bueno, el pregunto de eso no está incluido, ahí todo. A ver, eso tiene que estar separado, porque lo que usted está presentando es el componente Parque Norte del Parque Juan Pablo II, ingresos operacionales, exactamente. Sí. Lo que el doctor Ramos está preguntando realmente de las otras líneas de negocio, cómo estaría estructurada, no la tenemos aquí, Pero es porque no está incluido o no ha habido ingresos. Sí están desagregados los servicios de acuerdo con la línea de negocio que se maneja cada Pero pronto ya después, sin tanto afán, pues, si nos después envían esa información de cómo está. Pero tomemos. No sé qué tanta detalle haya, porque pues contablemente uno sabe que a veces pues, no hay esa capacidad de llegar, sino que simplemente van todos a unas mismas cuentas, entonces ingresos por, yo qué sé, por administración delegada, entonces todo entra allá y uno no sabe después finalmente contablemente cómo puede ser cada uno de sus ingresos, pero al menos yo supongo que si esto está dividido como en unas unidades estratégicas de negocio, señor. supongo que Exactamente. sí está definido el... Nosotros le hacemos llegar y usted si quiere como alguna claridad adicional. Si de pronto hubiera, pues podría haber como simplemente mucho más detalle de los ingresos han sido tantos y pues particularmente esos Bueno, 4.000 y pico si es logística han sido por estos Bueno, ítems, señor, bueno. o si son más de esos 4.800 si ha habido por otros Bueno, ingresos. Y de Está la parte bien. de ingresos, una consulta, según que lo entiendo, y el planteamiento que nos está haciendo, ¿usted quiere que se les agreguemos, por ejemplo, ingresos aparte? Aparte de ingresos públicos en general, el ciudadano común que va y pague Sí, su sí. pague. O también convenios con entidades públicas. Por favor, Ok, sí, tan amable. perfecto. Bueno, señor. Que ahí sé que pues a veces por temas contables uno No. tiene unos títulos y uno no sabe Le realmente mostramos de qué está. cómo lo tenemos presentado y cómo usted está nos compuesto. pregunta cómo quisiera a ver si somos capaces de Perfecto, simplemente es como la discriminar. generalidad de los ingresos, Bueno, cómo están desagregados. Bueno, Pues señor. puede haber unas grandes líneas y como el detalle de algunos, seguramente como el detalle ya más específico, si se puede, Bueno. si lo tiene, si hay la capacidad, porque pues a veces digan, no, todo el paquete de administración delegada entra a este ítem y no hay manera pues de conocer ya el detalle, tendría que ser como algo adicional, pero contablemente no, digamos que no se puede. En fin, simplemente saber hasta qué detalle se podría llegar. Perdón, vamos, si me permiten, yo les puedo dar, digamos, detalles de todos esos temas, pues los tengo en la memoria. No, pues, Entonces, Pero si quiere, además si nos podemos ver como los últimos años del 2020 o incluso desde antes, 2018, pues como para ir viendo un poco la tendencia de Metroparques, Porque si quiere, cómo ha sido, el doctor Sí, Juan Pablo, entendiendo pues que hubo pandemia, hubo muchas dificultades, Exacto. sabemos pues que hay otros cuentos alrededor que... el doctor Juan Pablo lo puede enterar sobre el tema como de manera global y ya pues cuando le enviemos la información yo te puedo conocer el detalle particularmente de cada uno de esos ingresos, entonces no sé si de pronto si lo quiere de todas maneras escuchar. Adelante, pues es decir, no hay ningún problema, solo al menos como en términos generales que Exacto. pues corroboramos. me voy a dar Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, soy gerente de la unidad logística de Metroparques. De pronto les quiero aclarar y precisar unos temas de los cuales estaba preguntando ahorita el doctor Ramos. Dentro de los ingresos de las unidades de prestación de servicios de recreación de Metroparques, por ejemplo, Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II,
De los ingresos totales de usuarios, que el Parque Norte pueden ser en promedio el primer semestre del año 20.022 personas mensuales. Después del primer semestre del año puede tener un comportamiento de 35-40.000 personas mensuales. Hay un dato importante que hay que relacionar, y es que, digamos, dentro de la parte del beneficio social, aproximadamente el 6 o el 7% de esos usuarios totales entran soportados con un tema, digamos, de aporte de beneficios por cualquier concepto, ¿cierto? Bien sea por temas relacionados desde promociones desde el nuevo distrito, temas de beneficios asociados a las diferentes entidades de la alcaldía de Medellín, así. Entonces, dentro de esos ingresos totales, sí digamos que se percibe y se va haciendo una relación mensual de qué tanta participación tiene el beneficio social dentro de los ingresos totales de los usuarios que mensualmente están visitando los parques. Parque Norte tiene algo muy importante, y es que dentro del total de usuarios que llegan a Parque Norte, que puede ser alrededor de 800.000 personas al año, es que en el mes de diciembre, por el tema de la temporada de Navidad y los alumbrados, ingresan aproximadamente 500. Lo que pasa es que como estos 3 años han sido años, digamos, atípicos por el tema de pandemia, en fin, pero el año pasado, en la temporada de Navidad, ingresaron alrededor de 480.000 personas. Las 480.000 personas, cuando ingresaron al parque a disfrutar de los espacios de alumbrados, ingresaron gratuitamente. Lo que pasa es que hay una prestación, digamos, en función del servicio que está asociada a la venta de boleterías, que es lo que ya hace relación, digamos, al beneficio y requerimiento económico que tiene la empresa, por ser una empresa que pertenece comercialmente, pues, una empresa industrial y comercial del Estado, ¿sí? Eso dentro de... Digamos que por ese efecto no recibe pues, un alquiler o algo parte del municipio, es más un... digamos que en ese sentido no, en ese sentido está todo asociado, pues, como a temas de, digamos, de... Una especie de apoyo social, pues, responsabilidad Eso es un social. tema de beneficio prácticamente, sí. En la unidad logística, digamos que dentro de los contratos, por ejemplo, en el año 2022, ¿cierto? Actualmente la unidad logística ejecuta 28 contratos interadministrativos, de los cuales 3 de esos contratos son por prestación de servicio y 25 son por administración delegada. Esos 25 contratos son por administración delegada, tienen un valor aproximado de celebración de los contratos de 95.000 millones de pesos, alrededor de 4.500, 5.000 millones de pesos son celebraciones que se han hecho por prestación de servicio con entidades que en este momento pues relacionadas todas al conglomerado público. Correcto. Que suele ser, pues se gana por un porcentaje de administración de los mismos, como Sí, señor, es un dentro, número digamos, es un número estandarizado, es un número, depende del volumen del contrato, cómo se define pues sé que define evidentemente pues el contrato interministerial, pero creo que de alguna forma Metroparques entra en el juego, no es que diga yo le voy a dar 100 pesos y va con el 3%, Metroparques dice pues no, o sea yo cobro el 6, pues. dentro del... No, lo que pasa es que eso ahí entra en juego porque aunque somos del mismo Yo grupo. no sé si se puede, pues para que se oiga, no sé si No, si perdón, en la grabación. perdón. No, digo, ahorita nos dirá pues el de... No, ahí es- Igual se oye, pues porque sí No. tiene muy buen sonido. No, para que continúe, lo que pasa es que ahí entran, digamos, la oferta y la demanda, que tenemos un competidor que lo respetamos y lo admiramos como Plaza Mayor, por ejemplo, que también de alguna manera pasa a ser un competidor, siendo parte del mismo conglomerado, ¿cierto? Esa es la observación que quería hacer. Cuando usted preguntaba el valor exacto, ¿Cómo se determina ese valor de la administración? ¿Quién lo determina? Si lo hace la administración o la entidad que contrata lo hace, le dice, yo tengo esta plata y es con este porcentaje, o Metroparques entra a decir, hombre, por esos volúmenes súbale, bájele, hay un proceso de negociación previo. Si nos cuentan un poco cómo funciona el detalle. Sí, así es, Doc. En efecto, nosotros internamente tenemos, es un comité como herramienta de trabajo en el cual articulamos a través de diferentes disciplinas. Entonces tenemos el equipo netamente técnico, que es el equipo logístico, el equipo administrativo, que es la financiera, el equipo jurídico, que es la Secretaría General, etc. La tipificación del porcentaje de administración con los contratos interadministrativos
sí va a depender, como usted lo señala, depende de la complejidad del bien, el servicio, el monto del contrato, pero nosotros normalmente nos estamos moviendo desde un rango entre el 8 y el 10% de administración. Pero en cada caso particular va a depender, como usted lo señala, de acuerdo a la complejidad del contrato que le metemos. Y si llevamos esto a términos económicos, podríamos decir que pues en la práctica tanto los parques y logística terminan siendo casi la mitad pues de los ingresos, como el ingreso a parques, de los ingresos de Metroparques, la mitad es ingreso a sus parques y la mitad es en la administración de la logística de los eventos o pues de esta administración delegada. ¿Cómo se puede estimar? Si es miti-miti, Yo creía, y entre la 60-40. revisión que hacemos, doctor Ramos, es que hay un aspecto importante aquí, y es que todo esto finalmente obedece a un tema del plan estratégico de la organización, ¿cierto? Cuando la organización en el inicio, digamos, del proceso de ejecución administrativo determinó y diseñó el plan estratégico asociado al plan de gobierno, se determinan los objetivos estratégicos en los cuales cada unidad estratégica de la empresa apunta con un cumplimiento de unos objetivos específicos a poder cumplir esos objetivos estratégicos que define la organización. Entonces, en los modelos, digamos, financieros, buscando términos de sostenibilidad, se definen dentro de esos objetivos específicos temas importantes como el cumplimiento, digamos, de los márgenes para poder sostenibles en las negociaciones de las celebraciones, digamos, en el caso de la unidad mixta con los convenios interadministrativos. Ahí va lo que está diciendo el doctor Juan Fernando. Eso es un porcentaje que se trata de negociar con una relación en la administración, digamos, de esos recursos para poder ejecutar todas las actividades que están relacionadas en el convenio interadministrativo. De otra manera, Doc, en definitiva, todo va a ser ligado, como lo dice el doctor Juan Carlos Gómez, a la oferta y la demanda, porque finalmente somos una empresa de servicios, una empresa de mercado. Eventualmente puede pasar, no es que la empresa A me está ofreciendo a mí el 15% de administración y realmente eso es muy caro, y realmente esos son procesos bilaterales de negociación que finalmente las partes consensualmente pueden aportar X o Y valor. Pero reitero, es como más en la composición de ingresos de Metroparques es como casi 50-50, pues un poco el tema de alimentación, que no sé si la alimentación es de la venta en los parques, es alimentación, bueno, la alimentación es de la Universidad de Antioquia. De la producción y la comercialización. Esa es particularmente con la Universidad de Antioquia. En este momento, sí, llamémoslo de la Universidad de Antioquia. Sí, el más grueso. Exactamente, Correcto. porque la alimentación también ha sido un servicio que se ha ofrecido directamente a los contratos interadministrativos de clientes, tanto privados como públicos también. Que ahí estaría más con los ingresos por logística. No, es una unidad independiente. Logística tiene sus propios ingresos. Alimentos es otra unidad independiente que tiene sus propios ingresos. Bueno, pues seguramente pues ya después en detalle entraríamos y veríamos cómo son esos ingresos, cómo están establecidos. Pero en términos de participación, doctor Ramos, es más o menos, son 3 unidades misionales, ¿cierto? Logística, prestación de servicios en parques, que es lo que tiene todo el tema de recreación y diversión, y el tema de la unidad de alimentos. Temas de participación en los ingresos, eso es más o menos el 40% lo hace logística y el 60% lo hace parques. Correcto. Perfecto. Jefe, me permite un momentico. El equipo se bloqueó, pero vamos a seguir grabando. Ahí está grabando sin problema la grabadora. Ahorita hablamos un poquito más duro para que se pueda dar, sí, porque se bloqueó el equipo. Listo, muchas gracias. Entonces, estamos hablando un poco de la composición de ingresos y no sé si ustedes tienen, pues ya para ir cerrando esta parte, estamos hablando de un tema más financiero, cómo la participación en las utilidades o al menos en los márgenes de la entidad es más beneficioso el recurso de los parques, de la alimentación, de la logística, cuál le genera más en términos financieros el valor agregado a la empresa. Doc, el componente logístico es el componente preponderantemente más alto para la entidad. Ya de posterior a ese ya sigue el componente por unidad de negocio. Parque Norte es uno de los ejercicios que consecuentemente sigue, ya viene la unidad de alimentos
y ya finalmente está lo que es el tema del aeroparque Juan Pablo II, pero preponderantemente el componente logístico es el que más representa ingresos para la entidad. Y repito, como para no enredarme, el componente logístico es básicamente el porcentaje que se gana por la administración delegada. Sí, correcto. Depende entonces mucho del, como la decisión del gobierno. Si el gobierno le, digamos, quisiera disminuirle a la logística, aumentarle a la publicidad en un año, pues, por cualquier razón dice no, yo hacía 100 pesos de eventos y 100 pesos de publicidad, el próximo año van a hacer 150 de publicidad y 50 de eventos, para poner un ejemplo. Claro que eso va a estar ligado, lo que me está planteando, a la previsión que yo haga yo del presupuesto para la ejecución del año entrante, que igual todo va ligado al plan institucional propio de la entidad. Entonces lo que usted dice, si yo tengo una previsión de ingresos para el año entrante de 20.000 millones de pesos, y este año tuve una inversión en comunicaciones, en logística, de tanto, pero yo quiero focalizarme en este negocio para potencializar más, o lo que usted dice, volver más visible X o Y unidad estratégica de negocio. Lo que me refiero es la dependencia hoy de Metroparques en las decisiones de la Administración Central de Medellín. O sea, depende básicamente de las decisiones de la Administración Central de Medellín. O sea, nuestro cliente es, mayoritario es el Correcto, distrito de Medellín. pero me refiero es, si por algún motivo cualquiera sea de voluntad del gobierno se disminuyeran y dijeran, no, o sea, no queremos hacer tantos eventos este año, o los queremos hacer con Plaza Mayor, pues para poner un ejemplo. Ese tipo de decisiones afectarían pues profundamente las finanzas de Metroparques. Así es. Y le quería, ya para cerrar este tema, doctor Juan Carlos, preguntar es, no voy a hablar del futuro, porque el futuro pues uno le puede, en Excel, un Excel puede con todo, entonces uno le pueden pintar pues que es que el negocio va a tener pues ingresos por millones de dólares y una digamos esa ¿cómo se puede Metroparques librar de la dependencia de la centralidad de Medellín, de la alcaldía de Medellín, y fortalecer su objeto de todas las formas posibles, pero que no es una decisión de una voluntad política de la administración de Mira, casi que como la secretaria diciendo como reparto pues aquí un poquito para esto, un poquito para esto, a ver cómo todo sobrevive. Sí, mire, yo le voy a dar una respuesta de alguien que conoce la empresa a 20 días. Espero que nos veamos muy prontamente. Cuando nos volvamos a ver, le cambie lo que le estoy diciendo porque ya estoy sumergido en esas aguas más en profundidad y podré conocer más eso. Metroparques, digamos que como misión fundamental, como su misión fundamental, es llevar esparcimiento, recreación y diversión, digamos, a los sectores más vulnerables, a los sectores que necesariamente, aunque nos parezca mentira, no saben qué es una piscina, no saben qué es un tobogán, no saben qué es una atracción mecánica. Muchos lo miramos como muy natural. No, yo voy a Miami, me compro una manilla en Disney World que vale centenares de dólares, ¿cierto? Y montamos, y cuando volvemos al año ya está el parque cambiado a la mitad, ¿cierto? Eso es un negocio sostenible, un negocio que no es criticable, pero es sostenible porque, digamos, tiene un proceso de muchos años y lo miran como un negocio para generar utilidades, y funciona esa ecuación. La recreación y la educación en muchos países, Colombia como tal, es deficitaria. ¿Cuál es la misión de una persona que llega del sector privado? Es entender esa realidad de recreación de las clases, de los sectores menos favorecidos, que son sectores que lamentablemente uno ni se imagina que vivían así, puedan acceder a todos esos servicios, porque muchas veces una recreación, una montada, genera semillitas de esperanza en personas que jamás han tenido esa oportunidad y creen a través de esa semillita de esperanza que habrá un mejor futuro. Y si una persona de esas 10.000 que van se salva, misión cumplida. Pero el punto exacto a lo que yo voy es lo siguiente: es que yo desde lo privado tengo que, apoyado en todo este equipo formidable que conoce más la empresa que yo, ser capaz de esa brecha deficitaria que se ha intentado cerrar a través, digámoslo, de, como esa frase que utilizan, bueno, de todas las formas de lucha, como usted bien dice, que el objeto es muy amplio, todas las formas de lucha, en la búsqueda única
de que Metroparques y particularmente el Parque Norte y el Juan Pablo II dejen de ser, digamos, una rémora, así como la de los tiburones, que ha pegado a los tiburones, como a ver qué sobra, sino ser autosostenible a través de generación de recursos, que por lo menos la lleven al punto de equilibrio, cumpla su objeto misional original, que es el atender en recreación, en todo ese tipo de cosas que, insisto, mucha gente no tiene. Y aprovecho la oportunidad para, no sé si ustedes han ido al Parque Norte, vayan. De verdad que yo volví ahora y quedé sorprendido. Vayan al Parque Juan Pablo II, la piscina de olas más increíble, los toboganes más increíbles. O sea, son espacios que hay que, como usted bien dijo, sacarlos, mostrarlos, porque son extraordinarios. El potencial ecológico, el potencial de reserva interurbana que tiene eso allá en términos flora, fauna, silvicultura, ornitología, es increíble, es increíble. Bueno, volviendo al tema, entonces nosotros tenemos que apuntarle a través de muchas formas de lucha, doctor, a ver cómo reducimos esa brecha que nos ha convertido, digamos, en un lastre, como usted bien dice, a ver qué nos entra, qué nos llega, qué nos apoyan, qué nos ayudan, y lo que usted dice que es cierto. Si en estos momentos, y eso pues no es una mentira, cambian políticas y, como usted dice, de alguna manera no somos vistos con buenos ojos en la contratación. No, la idea es, más es como que una decisión de la administración que diga, Por eso, no vamos a haber tantos eventos el próximo año, o vamos a dar los eventos, vamos a dar publicidad, entonces ya no gastamos 100.000 millones en eventos, sino exacto, 40.000 y de vida lo pueden hacer las... Es lo que usted me decía ahorita. ¿Por qué ustedes no pueden apuntar a hacer un Plaza Mayor? Es que les estoy dando la razón. ¿Por qué no apuntan ustedes a hacer un Plaza Mayor? A que no dependan de factores que no sean manejados por nosotros mismos, ¿cierto? A eso yo estaré aquí, puede que ni siquiera, pero máximo un año. Haré todo lo posible. Sé que es muy difícil, pero por aminorar por lo menos esa brecha de desequilibrio. ¿Cómo con mercadeo? ¿Cómo cambiando la imagen y la percepción hacia nosotros? ¿Cómo? Yendo. Yo en la oficina permanezco poco. O sea, yo soy, entre comillas, gerente, pues yo soy el vendedor número uno. Yo mantengo por todos lados, en esa tarea. Quería decirle, ya para cerrar, como resultados financieros de los últimos años. Señor. ¿Cómo se cubre ese déficit? Es decir, ¿cuánto necesita Metroparques? Pues sé que es difícil porque cada negocio tiene su margen, pero para llegar a un punto de equilibrio, estar en ceros, ¿cuántos ingresos, más o menos ingresos al año debería estar teniendo? O sea, un estimado, si se mantienen pues con esas participaciones, seguramente va pues, creciendo como a las mismas velocidades en los parques y otro tipo de negocios. Yo esa respuesta numérica exacta, ellos la tienen valorada y estimada, ¿cierto? Porque es el diario hacer de ellos. Digamos que Metroparques, aunque no debe ser así porque es un ente público, yo lo tengo que enfocar como un negocio, como se maneja lo privado, en lo cual yo genere, manteniendo mis costos fijos, mayores márgenes de contribución para poder atender los costos fijos, la obligación misional para la que fui creada, ¿cierto? Y que por lo menos queden ceros. Pero ya le van a dar los números. Sería interesante, sí, porque... Ya los van a dar. Bueno, es interesante conocer esos números, porque evidentemente pues va siendo de años y años y años, y uno dice, bueno, algo pues debe tener muy bueno Metroparques que todavía sigue vivo. Porque si usted me está diciendo que es un tema de recreación, pues sí, yo puedo acabar Metroparques como entidad y seguir con los parques y sigue habiendo recreación. No necesariamente tengo que tener una entidad, no tendría que tener una entidad pues creada aparte, sino que me pueda crear, para ponerme la Secretaría de Recreación y mantener los parques y pagar los parques y ponerlos como un tema eminentemente social sin necesidad de generar ingresos ni de generar recursos para la ciudad.
Pasa con cualquier Sí, parque sí. público en general, pues es decir, uno no está diciendo cuánta plata le genera el parque de Berrío a Medellín, pues no, es un parque Sí. pues, de uso público, el beneficio está en sí mismo, lo mantiene la Secretaría Pero- de Infraestructura seguramente. Pero esa reflexión que usted hace, que tiene, es válida, yo creo que es una reflexión que nos deberíamos de hacer como sociedad, ¿cierto? Y entonces hacer un ejercicio masivo. No, de acuerdo. Lo No, que usted no, está digo diciendo, yo lo puedo decir pues de recreación y de cultura y de deporte, entonces, muchas otras exacto. Entonces actividades. podríamos hacer un ejercicio masivo y decir, con iguales, porque es válido, y uno desde la razón puede encontrar argumentos para decir, Metroparques tiene que desaparecer. Pero desde la razón también le puedo encontrar argumentos para que no desaparezca. Pero, yo estoy diciendo eso. no estoy diciendo que no tenga la razón. Hay una entidad de Medellín que se llama el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín. Lo que pasa es que la gente se le olvida que la ERE es de recreación. No sé. Entonces uno podría decir, vea, dele todos los parques al INDER, que es que finalmente Podría lo que estamos buscando ser- es la recreación de Medellín. podría ser Lo que una- estoy preguntando es, no estoy diciendo No, que cuál es la justificante del Metroparque. Uno ya podría estar de acuerdo no con que funcione o no, si se hace a través de entidades descentralizadas, a través de precios comerciales de Estado, a través de establecimientos públicos u otro, cuál es el beneficio de cada uno, si hay un beneficio social que puede que dé pérdida, pero no importa porque es que el beneficio social es tan grande que no importa que haya que meterle. No, es pero que- pero no. yo voy más es pensando como en la sostenibilidad de una empresa. No, Porque si uno crea una empresa, puede tener un propósito muy noble, pero puede decir, hombre, quita la empresa y el propósito noble no se pierde y se puede hacer a través de otras entidades No, del es Estado. que- Nadie le está diciendo al INDER, ¿usted cuánto dio de plata, cuánto perdió? Nadie se preocupa No. por eso, porque entendemos la profunda función social. Pero si al INDER la volviera el día de mañana una empresa social y comercial del Estado, sí le vamos a decir, venga, no me siga diciendo que es que usted va a hacer, que usted hace una labor muy bonita de deporte, porque usted se creó como empresa precisamente es para generar utilidades, no para decir que yo no genero utilidades porque es que genero una labor muy bonita, porque me van a decir, no, quítale No. la labor bonita, la genera el Estado sin necesidad Sí, de señor. entidad. Tiene razón. Lo que yo le estoy diciendo es que su reflexión no está equivocada. De pronto no me hice entender. Es que la reflexión suya, luego le digo, tiene dos lecturas, tiene dos caras. Y uno desde cada cara le puede encontrar argumentos desde la razón para tomar una u otra decisión. ¿Qué es lo importante? Perdón, Señor. ¿me permite un momentico que es que se va a descargar la grabadora, le va a cambiar pila, ¿sí? Bien puede. Tranquilo. Si quiere yo aprovecho y doy 2 segundos al baño. Bien pueda. Generar con todas las formas de lucha la manera de, desde la legalidad, esa brecha, insisto, estrechar. Ese sería como el objetivo pues, de eso. Pero hay reflexiones que uno podría decir, no estoy diciendo ni que sean buenas ni que sean malas, pero por decir algo, acabamos con las EPS. No estoy diciendo que la acabemos, ¿sí? Es como planteándome una reflexión. Porque si hacemos un balance financiero, podría decir, no, las EPS son buenas y los hospitales que están quebrando, pues es como esa reflexión. Pero por eso no puede llegar uno y arrasar con todo un sistema que podría decir uno que ha prestado también un muy buen servicio. Pero no estoy diciendo que ni sea bueno ni sea malo. Yo estoy en un proceso de entendimiento de un fenómeno en el cual me sumerjo y quiero desde lo poco o lo mucho que yo sepa, mi poca o mucha experiencia, lograr los mejores resultados. No para mí, ni yo solo, sino básicamente con toda esta gente que quiere, digamos, esa entidad, convertir esa entidad, digamos, que tiene un fin público, convertirla en que sea, digamos, de lo que llamamos en lo privado, que sea viable en lo financiero. Esa es la lucha. Esa es la lucha que sé que no es fácil, la vamos a dar. Perfecto. No, y habíamos hablado, pues dejado la pregunta de cuánto teóricamente debería ser, Ya. alrededor de cuánto debería ser Ya le los dice. ingresos de la entidad Ya le dice. para que fuera al menos autosostenible. Cero, en equilibrio. Sí. Bueno, doctor, yo voy a aquí a leer 2 o 3 cositas de acuerdo a los ingresos, los resultados hoy, a octubre, perdón, cómo están la parte de egresos y vemos pues la proporcionalidad para después en 2 minutos darle cuál sería la proporción de los ingresos para que Metroparques quedaría sostenible, ¿cierto?
ya hablamos que, por ejemplo, Parque Norte, los ingresos son 5.231 millones de pesos, pero los egresos son 5.462. Nosotros tenemos en este momento una convención colectiva, pues, que no es culpa de nadie de nosotros, sino que viene arrastrando de años atrás, valen 2.843, más todos los gastos de servicio, mantenimiento, hotelería y etcétera para poder operar en el Parque Norte. En el Aeroparque Juan Pablo II tenemos... No está muy lejos pues del punto de equilibrio del parque. No, sí, correcto. Sí. Está, pues, ese sí. Pero ya en este caso, el Aeroparque Juan Pablo II tenemos unos ingresos de 1.901 millones de pesos, pero tenemos unos gastos de 3.714 millones de pesos. Ahí está un poquito lejano. En alimentos, 1.142, 1.107, estamos bien. En la parte de logística, fueron 6.603 millones y tenemos unos costos de 2.924 sostenidos. Ya la parte de administración, que somos nosotros, la parte que no generamos ingresos, que son 4.513 millones de pesos. Nosotros para el presupuesto de la vigencia 2023 tenemos contemplado por recursos propios aproximadamente 25.000 millones de pesos. Eso nos da la parte operativa, la parte logística y todos los otros ingresos propios de la institución. Si para Metroparques poder hacer un mantenimiento preventivo y correctivo para esos parques, que es donde más nos afecta el costo, tendríamos que tener nosotros aproximadamente unos 35.000 millones de pesos anuales. Eso dependiendo también que el mantenimiento correctivo, porque pues, nosotros tenemos unas atracciones bastante viejitas, porque no son nuevas, no hemos tenido pues, nosotros los recursos para hacer la reposición de ellas, entonces sí, aproximadamente 35.000 millones de pesos para hacer mantenimiento preventivo correctamente y el preventivo y el bueno, eso no sería pues un gasto recurrente el resto del año, sería una muy puntual de mejora. Perfecto. En un año y después ya. Sí, porque en estos momentos. No sería pues un volumen de ese monto pues para. Exacto, para porque años. En estos momentos nosotros tenemos una atracción en estos momentos que están fuera de servicio, que vamos a reponerlas, listo. Cuando vamos a ver, uno piensa, son importadas, entonces tenemos que recurrir al proveedor que está por fuera a traerlo, los repuestos, etcétera, entonces se nos vuelve a nosotros pues, unos costos altísimos. No es porque ojalá en Colombia hubiesen esos repuestos y nosotros los traeríamos, pero desafortunadamente son importadas casi todas esas cosas. Entonces creo yo que aproximadamente 35.000 millones de pesos, ahí listo, el primer año, después los próximos años, como dice usted doctor, ya no puede ser, porque ya tenemos un mantenimiento más preventivo que correctivo. Eso es verdad. Y con esos 25.000 que están estimados para el siguiente año, ¿cuánto es teóricamente el déficit que habría al final del año sin el mantenimiento correctivo? En estos momentos tenemos 3.000, el déficit tenemos entre 3.500 millones de pesos. Sin el mantenimiento correctivo. Exacto. Ok. Y parte faltándole también mantenimiento preventivo, porque nosotros prácticamente lo que nosotros tenemos en ingresos, cuando hacemos nuestro presupuesto, empezamos nosotros a hacer la distribución. ¿Qué nos dice la distribución? Que es funcionamiento. Casi todo es funcionamiento, pues porque tenemos una convención colectiva bastante costosa y toda la parte administrativa y operativa, lo que nos queda muy poco es para los otros gastos y para el mantenimiento preventivo, porque el correctivo no nos da los recursos, no nos da para cumplir ese mantenimiento correctivo. Yo estuve... Pero no me dijo cuánto era como el monto final del déficit con esos... sí, se lo digo, 3.500. Sí, 3.500. Pero nosotros aquí, a octubre, nosotros consideramos que de aquí a diciembre estamos por ahí en 5.000 millones de pesos aproximadamente de déficit. Correcto, entiendo. Perfecto. Y que incluso son meses en los que más personas van a los parques. Correcto. Entiendo. Perfecto. Esa es la historia de 2022. Todo ese contexto, sí. A mí hablar de planes es muy chévere, pero lo triste es que uno después no tiene a quien decirle que no se cumplieron.
Entonces también hablamos de la realidad. Ok. Quería hablar del tema de esta comisión. Hice todo este contexto que será muy útil, y entendiendo pues que el doctor Carlos es nuevo, era bueno retomar muchos temas que habíamos definido visto previamente en este, o habíamos esbozado en esta comisión accidental, sobre los temas de transparencia. Y que sería bueno, Juan Carlos, que no sé qué tan empapado está, pero arrancamos con lo siguiente. Si usted o alguna persona del equipo nos puede contar cómo es el proceso interno de decisión para las invitaciones privadas del Metroparques. Metroparques, esos mandatos que recibe, esas administraciones delegadas que recibe, las, dijimos previamente, utiliza para contratar, cobra una administración y contrata una base de datos de contratistas, algunos de ellos. Si usted nos puede contar cómo se hace el proceso de decisión, en todos los sentidos, es decir, desde cómo una secretaría dice yo tengo unas necesidades, y Metroparques dice listo, son 100 pesos que tiene esta secretaría, voy a ponerlo, de acuerdo con la necesidad, voy a poner una parte, 60 pesos en logística, 20 pesos en alimentación y 20 pesos, para decir pues variedades en transporte, pues no sé exactamente, pues no es así, pero cómo se toman esas decisiones internamente, cómo es el proceso de decisión, uno de cómo se establecen los recursos y después todo el proceso, después de todo el proceso contractual, de quiénes se invitan, de cómo se definen los montos de esa invitación, porque a veces son logísticos y definen 3 operadores logísticos dentro de un solo contrato. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Cuál es el proceso interno de toma de decisiones para esas definiciones? Pero tanto de cómo los montos se reparten en diferentes ítems y posteriormente de esos ítems cómo se definen los invitados y cómo se define el ganador, llamémoslo así, de ese monto. Ya Juan Fernando le va a detallar como toda la ruta. Doctor, en relación con ese interrogante, el dibujo es el siguiente. Entonces, se suscribe un contrato interadministrativo con X dependencia del distrito de Medellín. Contratos pues, de mandato sin representación, que es el 90% de lo que se suscribe en la entidad. De ese contrato van a nacer una serie de requerimientos que los va a realizar a través de la supervisión de cada uno de esos contratos, que son asignados obviamente pues, por cada una de las dependencias del distrito. Esos requerimientos son enviados posteriormente a la unidad de logística de nosotros. Nosotros internamente tenemos un equipo que se va asignando en la medida que se van suscribiendo cada uno de los contratos interadministrativos. Entonces hay un estudio de cuentas que todos dependen pues, directamente del doctor Juan Pablo, y a través de él se canalizan los requerimientos, que los mismos están pues, ya contemplados dentro del estudio previo y el contrato mismo y los anexos que hagan parte pues, de ese contrato interadministrativo. Una vez ha formulado ese requerimiento, el logístico nuestro o el ejecutivo de cuentas traslada esa necesidad a la unidad de compras de la empresa. La unidad de compra de la empresa recibe esa necesidad y inmediatamente acude al manual de contratación de la empresa, que es el que ya usted conoce, que fue adoptado por la Junta en el año 2017 mediante el resolución 17.6001, y acorde pues, con las modalidades de selección, que ya también como usted lo conoce, en tratándose de contratos interadministrativos, la modalidad de selección que se emplea es la invitación privada. Se procede a realizar el proceso de selección de las personas o los oferentes que van a participar en ese proceso. Obviamente, estructurando lo que va a ser como el componente técnico, el componente económico, financiero, jurídico, etcétera, de cada caso particular en cada proceso. Voy a intentar poner en términos prácticos. Voy a poner un ejemplo aquí con alguno de los contratos interadministrativos que se llevan la administración con Metroparques. Vamos a hacer uno este año para que esté un poco más fresco. Contrato interadministrativo de mandatos sin representación para el desarrollo de eventos culturales en el marco de la Feria de las Flores 2022. Sí, Lo celebra la Secretaría de Cultura de Medellín con Metroparques por 13.325 millones de pesos, suscrito el 25 de julio del año 2022.
Entonces digamos que eso es un tema etéreo, de alguna manera. De pronto habrá pues como algunos, en la descripción del contrato debe haber algunos sí para estas actividades logísticas y pues como unas cosas, pero no hay un monto particular para cada uno. ¿Cómo esos 13.525 millones de pesos, entonces Metroparques dice, listo, no, se pone un fee, una administración del, no sé, 8%, entonces ya Metroparques sabe que del 8% va aquí guardadito para Metroparques, pero no se va sino hasta que se va ejecutando esa solicitud, se hace un contrato y se va diciendo ya posteriormente, ¿qué hace Metroparques con esos recursos? Espera que la Secretaría de Cultura le diga, vea, yo necesito que usted haga 10 tablados, que ponga entonces el sonido y tal, los artistas de esos tablados, que tenemos un presupuesto para los tablados, vamos a poner el número de 8.000 millones de pesos. Entonces esos 10 tablados, y usted ya, digamos, ¿cómo es ese proceso? No, sí, es realmente lo que se está planteando. Realmente en nuestro ejercicio tenemos un mandato y nosotros somos mandatarios, nosotros cumplimos la orden demandada precisamente del mandante, que es a través del supervisor del contrato. Él es quien tiene el dominio de todo el proceso de la ejecución de ese contrato interadministrativo. Y él es quien finalmente nos va a definir en cada caso particular qué montos se tienen para cada uno de los bienes o servicios que se pretendan contratar. Entonces, como usted bien lo dice en el ejemplo, él dice, para los tablados tengo 1.000 millones de pesos y necesitamos hacer estas actividades. Todo eso va formulado dentro del proceso que yo le comenté como requerimiento. Y esa es la hoja de ruta bajo la cual la unidad de compra se va a mover dentro del proceso de selección. Porque nosotros autónomamente no podemos coger ese presupuesto y decir, no, venga Secretaría de Cultura, no venga Secretaría de Cultura, no vamos a hacer tablados, sino que vamos a hacer otra cosa diferente y usted salga a hacer un presupuesto en otra cosa diferente. Porque como le digo, quien tiene el control, la vigilancia y el ejercicio pero digamos, entonces Secretaría de Cultura da las pautas, como lo que quiere, exacto. ya, la ejecución se encarga de Metroparques, de hacerlo pues de la forma más eficiente posible. Entonces vamos a volver esos 13.125 millones, volvamos entonces ya Metroparques quedó, le hicieron unas órdenes, voy a poner un número, pues volvemos 8.000 millones de pesos para 10 tablados que va a haber en Medellín con los artistas, etcétera. ¿Cómo es ya el proceso posterior de decisión de Metroparques para las invitaciones privadas? ¿Qué dice Metroparques? Entonces tengo 10 tablados, cada tablado tiene como estos ítems. Tiene pues como una logística de sonido, una logística pues una parte de seguridad, unos ítems pues específicos, unos artistas, baterías sanitarias. Exactamente, digamos, ¿qué hace Metroparques con eso? Entonces dice, listo, vamos a decir, son 3.000 millones de sonido, 2.000 millones de, no sé, de artistas y 1.000 millones de otro ítem, cualquiera, estoy poniendo simplemente pues lo va llevando como a ese nivel de detalle, supongo yo. No lo hace la Secretaría de Cultura. No, todo sale de la Secretaría de Cultura. Pues la Cultura dice, yo voy a hacer 10 tablados, pero Metroparques le dice, vea, cada tablado, o Metroparques o la Secretaría de Cultura le dice, vea, yo tengo para sonido de esos 13.000. Dentro de cada contrato hay unos valores ya predefinidos. Esos valores generalmente obedecen a un tarifario que tiene el distrito para efectos de los eventos logísticos que fue adoptado en el año 2019 y que cada año se ha venido actualizando. Ese es el insumo sobre el cual se mueven todos los supervisores de los diferentes contratos interadministrativos. Es decir, ellos saben que cualquier servicio que se contrate a través de nosotros tiene que tener sí o sí precios de mercado. Y el primer insumo al cual hay que apelar para yo verificar como supervisor que son precios de mercado es el tarifario del Distrito de Medellín. Si el tarifario del Distrito de Medellín no me da ese insumo, yo tengo que ir al mercado para estructurar de dónde sale ese valor. Entonces, por ejemplo, si el tablado en las condiciones técnicas no aparece en ese tarifario, a mí que me toca hacer como operador, no, vengamos primero al mercado a ver cómo está la cosa para poder estructurar un valor y yo poder con base en eso sacar un proceso de selección y poder hacer un adjudicatario eventualmente. Perfecto, entendiendo pues ese insumo que usted nos da, doctor Juan Fernando, entonces voy yendo un poco más a la práctica, al detalle. Metroparques dice, de esos tenemos para operación logística, de esos 13.000, 8.000, para todos tablados, de esos 8.000, digamos 5.000 para operación logística, es más o menos con las tarifas, con todo lo que eso tenga. Entonces dice 5.000 para operación logística. No hay artistas, 5.000 para operación logística. ¿Qué hace Metroparques con eso? ¿Cómo es la decisión interna? Dice, listo,
estamos aquí reunidos, tenemos los 5.000 millones para hacer 10 tablados. Y Metroparques lo hace como quiere, lo va a dividir en 5 operadores logísticos de 1.000 millones, uno solo que me haga todo, puedo hacerlo como... Eso también lo define la Secretaría. Las diferentes dependencias lo definen. No, para este presupuesto, como usted lo dice, para esos 5.000 millones solamente necesito un operador logístico. O si tienes 5.000 millones, dices, no, yo necesito un operador técnico que me ejecute 2.000 millones, que son exclusivamente la parte técnica, y necesito de los 3.000 millones de pesos restantes que me lo ejecute un operador logístico. Los define la Secretaría, no Sí, Metroparques. exactamente. Es que esa necesidad yace netamente de la Secretaría. Ya con base en eso, nosotros ejecutamos los procesos de selección requeridos para poder materializar esa necesidad. Y para casos específicos podría dirigirse a decir, y yo quiero estos 5 artistas. Diría Secretaría de Cultura, porque Metroparques... Sí, porque por ejemplo, decir, cultura, por ejemplo, que se me está haciendo de Secretaría pongo el de... ejemplo ahí de Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura, que fue Feria de Flores, la Secretaría de Cultura eventualmente requirió la participación de muchos artistas en los diferentes escenarios que se instalaron en la ciudad de Medellín. O sea, artistas de salsa, de diferentes géneros. Y ya eso está pues predefinido, qué tipo de artista, de acuerdo con el género y el público que ha dirigido, que se va a contratar. Entonces, para algunas cosas queda a decisión de Metroparques con su proceso interno, para otras podría quedar a decisión. Ya dijimos, las actividades las define la Secretaría. Metroparques ya define el proceso contractual de COAC, pues si son 3 operadores o uno solo, entonces ya Metroparques se encarga de ese proceso posterior. Hay otros ítems que no se encarga Metroparques, que Metroparques simplemente, ahí vuelve el punto, no es que diga, es que yo tengo un listado de proveedores, sino pues de artistas. No sé si Metroparques pues, puede tener proveedores, artistas de proveedores, puede, no sé, o hayan sido pues proveedores en el pasado, hayan sido artistas en el pasado que podrían llamar pues el festival de no sé qué o de la salsa, o en fin, cualquiera ya sea. Pero ahí sí entra la Secretaría a definir, dice, vea, yo quiero 5 artistas y son estos 5. Y Metroparques dice, listo, yo los contrato y le cobro pues como un... Lo que pasa es que el tema de artistas siempre son contratados a través de un operador, Sí. que es el que siempre se encarga de contratar a esos artistas. Y cuando son internacionales, es el que encarga de Digamos, en esos casos habría, llamémoslo así, doble como cobro de comisión, entre comillas, una de Metroparques y otra de otro como el booker, pues. No, porque es que el proveedor a nosotros nos cobra el servicio que presta. Realmente el servicio como se lo factura. El artista al proveedor sí desconozco pues netamente cómo lo hace. Pero a nosotros solamente nos factura lo que es lo que corresponde al proveedor, que es con quien tiene la relación jurídica con nosotros. Perfecto. Pero eso sí lo puede decir la Secretaría, me refiero, no es algo de Metroparques, no es que Metroparques escoja el operador, sino que la Secretaría dice, yo quiero este grupo, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, correcto, para los tablados. Pero por eso, vuelvo y me vuelvo un poquitito. La Secretaría me define la necesidad, no me define el operador. Es decir, ellos no tienen injerencia en si yo voy a contratar A, B, C, D o K. Ellos me definen qué requiere y cómo lo requiere. Ya yo tengo la autonomía para determinar, acorde con el manual de contratación y los principios emanados de la función administrativa y el control fiscal, y decir, no, vamos de acuerdo con el catálogo de proveedores, que usted ya lo conoce, de acuerdo con este catálogo de proveedores se van a invitar a 3, 4, 5, 6, X cantidad de oferentes para que esta necesidad que tiene Secretaría de Cultura, que es el ejemplo que estamos tratando, la satisfaga de la mejor manera. Entonces, si es un solo oferente como lo requiere la Secretaría, no, yo quiero una sola operación logística que me la haga de manera integral un solo operador. Entonces, a través del proceso de elección de invitación privada, se realiza y se adjudica eventualmente quien cumpla con todas las condiciones que se hayan estructurado. O sea, entiendo que para logística, pero voy a poner otro ejemplo. Hay cosas que sí podría decir la Secretaría, pero como quiero estos 5 artistas, me van a contratar a estos 5 artistas, ustedes dicen, listo, yo contrato, es decir, no sé cómo es pues en la práctica, pero ese artista, usted no contrata directamente al artista, sino que ustedes dicen contratar. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta, pues, no tengo en mente que hayamos hecho un proceso en ese sentido. De pronto estoy equivocado, no lo tengo de todos los que he tenido en el ejercicio de la entidad. Pero finalmente puede ocurrir, y esos son servicios artísticos y culturales que los puede contratar la entidad sin ningún inconveniente también. O sea, eso no obsta realmente para hacerlo. Pero no tengo la cabeza que lo hayamos hecho. Porque siempre lo hacemos a través de un operador. Listo.
¿cómo es el proceso de decisión sobre cuáles van a ser los invitados al proceso? A la operación logística de Feria Flores o cualquiera, para no poner contratos administrativos, mandatos de representación para la operación logística y comunicacional de las diferentes estrategias de la Secretaría de Salud, como ejemplo pues, más cercano, contrato administrativo para la realización de Olimpiadas Municipales y participación en Juegos Nacionales 2022. Contrato administrativo para la realización de programas de integración de información deportiva y cultural con los servidores públicos de la alcaldía de Medellín y su grupo familiar. Digamos, todos esos. Entonces ya vamos viendo el proceso y dice listo. Ahora vamos entonces a seleccionar unas empresas de todo el abanico, de toda esa cantidad de posibilidades. ¿Cómo se definen quiénes van a ser los tres invitados? Porque creo que eso lo hacen antes. A la. Perdón. A la. Eso no es salud, eso es salud. A la participación. ¿Cómo es ese proceso interno? ¿Hay una mesa que se... No, eso lo hace directamente la unidad de compras 2. Pero ellos tienen unas herramientas, unos insumos, los cuales utilizan para efectos de determinar quiénes participan en cada proceso de selección. El manual de contratación es una metodología para hacerlo. Pero ellos tienen un catálogo de proveedores de acuerdo con los cumplimientos que han tenido y con la envergadura, magnitud de los eventos, y se cargan de seleccionar a quienes van a invitar en cada caso particular. Perfecto. Entonces... Es decir, lo que... ¿Y qué se les solicita? Se invita a 3, se les solicita una cotización formal, dígame, cada uno tengo estos 10 traslados. Sí, no, de hecho, en cada proceso se estructura una necesidad técnica, una necesidad financiera, una necesidad jurídica, unos requisitos habilitantes que deben cumplir quienes participan en el proceso de selección. La pregunta es esta: los requisitos habilitantes se prestan, a ver, muchas veces lo que hemos empezado a encontrar es que muchas veces no, las empresas que invitan no son invitadas pero no cumplen los requisitos habilitantes, como si no hubiera una debida diligencia por parte de la entidad de Metroparques. Pues en este caso, digamos que tendría que entrar caso por caso a mirar si eso ha sido si ha existido en Metroparques, pero al menos en otras entidades nos ha sucedido que invitan a procesos de invitación privada, que supuestamente se debe haber hecho una debida diligencia de entidades que cumplían pues con el propósito y que tenían las mínimas condiciones para participar, y después resulta que no están invitados. Sí, ¿Cómo es posible que si yo invito a 3, es que no estoy invitando pues a 10.000 abiertamente? No sé, que es una debida diligencia para decir que esta empresa cumple pues con los requisitos mínimos y la invito a un proceso y la sigue invitando a un proceso a pesar de que no está cumpliendo. Pero bueno, reitero, no sé si después ese es no puedo poner casos concretos porque los procesos son muy amplios, son muchos, y yo pues puedo leer acá y me contestaron curiosamente todos los invitados a cada una de las entidades, a cada uno de los procesos. No tiene a veces con mucho orden, pero en fin, el punto que yo quería mirar es: Compras hace esto autónomamente, no hay pues como una mesa previa de discusión o de una calificación. O sea, Compras dice: yo quiero invitar para dar cumplimiento al requerimiento del contrato interadministrativo de administración delegada número 710/2021 celebrado en el área metropolitana de Valle de Metroparques EIC, para lo cual se hace necesario realizar invitación privada que permita contratar la operación logística del programa de promoción y cultura Escuela. Invita a la A, B y C entidad, y Compras lo hace autónomamente. Obviamente respetando los criterios que le dije anteriormente, que sea un contratista que no tenga baja calificación del cumplimiento en años anteriores y que eventualmente sea un oferente que tenga la capacidad jurídica para participar en un proceso de selección. Es decir, yo no puedo invitar a 3 personas, uno que es una ferretería, una panadería y el otro un operador logístico. Es decir, ellos deben respetar todos esos criterios a la hora de invitar a un oferente a participar en el proceso de selección. Tiene unos requisitos, digamos ahí como de objeto misionales pues de esas empresas, y hay otros indicadores adicionales, pues puede ser financieros, ese tipo pues, de requerimientos que difieren en cada uno de los procesos. Correcto. Supongo que difieren pues o hay algo medio estandarizado. Pues, hay un tema, sobre todo en el tema logística, que es un poco más estandarizado, porque la tendencia de la entidad en ese proceso es como lo hace la ANI con los pliegos tipo en tratándose de infraestructura.
es tratar de estandarizar los procesos para garantizar la transparencia de todos los procesos que se adelantan, la redundancia, de selección que adelanta la entidad. Entonces, en el tema logístico, se tienen unos criterios preestablecidos para participar en este proceso. Entonces, son casi que análogos para ¿El proceso de decisión final termina siendo eminentemente precio o hay otros parámetros adicionales? Hay otros parámetros también que son determinantes, como el tema de la experiencia, la idoneidad que tenga. Pero eso podría ser ya un requisito más habilitante, no sé si en algún momento, o también hace En algunos eventos se puede establecer la parte de la experiencia como un requisito habilitante. Entonces yo puedo estructurar que un oferente tenga como mínimo 5 años de experiencia en temas logísticos y que me lo acredite a través de como mínimo 2 o 3 certificados de experiencia. O eventualmente yo puedo trasladar eso a un criterio de evaluación acorde a. ¿Quién establece tantos criterios de esos requisitos previos para la participación y los criterios de evaluación? ¿Lo hace? Eso lo hace la unidad de compras DO, pero ellos de manera soportan. autónoma? No hay un comité de contratación. Exacto, hay un comité de contratación en el que ellos se soportan. Entonces, por ejemplo, si se requiere hacer una modificación en esos criterios, se debe acudir al comité y decir, vea, se estima que se debe hacer un ajuste en este sentido, por esta razón, y debe estar pues debidamente la decisión motivada para que el comité pueda tomar una decisión, es decir, sí o no se hace o en qué condiciones se va a realizar un proceso de selección determinado. Y, o sea, es decir, el comité de contratación básicamente, como aprueba en prueba, pues no tiene, es decir, no puede decir por qué hay esos requisitos, por qué le sumó esos requisitos. Claro que sí, es que el comité de contratación es una instancia tanto consultiva como directiva para todos los procesos de contratación y de ejecución de la entidad. Él perfectamente puede decir, no, venga, esos criterios no se ajustan a las necesidades, porque si ustedes revisan el mercado no hay proveedores que suplan esas necesidades en esas condiciones, y que lo que eventualmente nos puede desencadenar algún tipo de responsabilidad por X o Y motivo. O no, eventualmente puede decir, no, validados los análisis que se hicieron, efectivamente que esos ajustes pueden estar ajustados para garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, eventualmente en la selección del proveedor. ¿Y quiénes hacen parte de ese comité de contratación en la entidad? ¿Eso está estipulado por en el manual 2? el manual? En el manual de contratación está. Son 5 servidores públicos de la entidad, del nivel directivo, que son la Secretaría General, Gerente de Administración y Financieros, Jefe de Compras, Gerente de Mercadeo y el Jefe de Logística. Entonces lo vemos así. Compras establece unos parámetros, unos requisitos para entrar a una participación. El comité de contratación entra en esa primera etapa, pues y revisa todo, dice sí, ok, pues y listo. Y vamos al proceso y ya compras, ahí se invita a 3 que quieran. Dentro de esos 3 se hace un proceso ya, y después se evalúa. O sea, puede ser el factor precio si es más importante y otros factores pues eventualmente que podrían hacerse, podrían pues determinar, no necesariamente únicamente precio, pero puede ser seguramente el más importante de la entidad, la Secretaría, ¿tiene algún tipo de incidencia sobre esos invitados que puedan hacerse? No. Entonces, aquí quería hablar un poco sobre la concentración, con la concentración de las invitaciones. Si se revisan uno a uno las invitaciones, no estoy hablando de los ganadores, que es más concentración aún. Por ejemplo, si se revisan uno a uno las invitaciones, lo que se encuentra es que las invitaciones suelen ser a digamos, un selecto grupo de entidades, de empresas. Y no varían mucho, pueden variar en un nombre, o pero son un grupo que si uno ve, aquí pues no dice exactamente, dice fortaleza, operador logístico, aquí hay un operador logístico, entonces invitan a, solo estoy poniendo 3 ejemplos, un ejemplo muy concreto, y pues en orden.
objetos 00052 2020, Secretaría de Educación y Cultura, Barbosa, Metroparques. Hemos pegado 0152 de Cultura Superior Logístico de Eventos que organizan por parte de la parte artística y cultural y recreativa del municipio extremadamente tal. Y se invita a 3 entidades: Corporación para la Atención en Salud, la Bioética y el Medio Ambiente, Partenón, Grupo Cometa, AVE Soluciones en Logística, Transportes, Turismo. Digamos, yo pues no sé las particularidades de esto, tendría que entrar en el detalle. Y después me paso, no lo veo tanto. Yo puedo hacer una... Adelante. Es como contar una experiencia, pero si estoy desviándome mucho, usted me para. Hágame no, es que voy y caigo al cuento de lo privado. Yo que vengo de lo privado, ¿qué ocurre en lo público? Por obvias razones, cada vez se busca como garantizar como una transparencia y una como la oportunidad de que la mayor cantidad de gente participe. Es cierto, es un derecho. Entonces se va llegando, por ejemplo, al tema de pliegos tipo, ¿cierto? Y eso está muy bien. Yo aquí no voy a calificar qué es bueno y qué es malo. Eso está muy bien. En lo privado, ¿qué ocurre? Uno comienza a trabajar y sí, cuando hace cotizaciones como las que ahorita le contaba que hace Coninsa, cuando Coninsa va a contratar el de las pilas, va a contratar el de las ventanas. Cuando hablo de Coninsa, hablo de Conaltura, hablo de Convilla, hablo de Óptima, hablo de cualquier empresa. Siempre comienza a detectar cuáles son los 3, 4, 5, 6 contratistas de cada especialidad que no le quedan mal, que le cumplen. Y que si hay algún inconveniente, no va a decir a la persona, vea, me quebré, ¿qué va a hacer conmigo? No, la persona responde y soluciona el problema. En lo privado, estoy hablando del privado, no estoy viendo que sea bueno, regular ni malo. Y en lo público no estoy viendo que sea bueno, regular ni malo. Muchas veces las mismas empresas seleccionan unos contratistas para la ventanería. Entonces, Alco, el uno, el otro, el otro. Y viendo que los seleccionan con tanto juicio, el que se la ganó, llama y dice, voy a tener que renunciar a lo que ustedes me acaban de adjudicar porque no me quieren dar la póliza en la aseguradora. No hubo falta de diligencia por parte del constructor principal, llamémoslo así, el administrador principal, sino que ocurrió ese evento. Otras veces van a seleccionar y tienen en cuenta factores como, ¿usted cuánto me cobra? 100 millones, usted 120. ¿Usted en cuánto tiempo me lo entrega el de 100? En 3 meses. Y el de 120 lo entrego en 1. Me voy con el de 120. Digo yo que en lo privado se toman como esa serie de decisiones que muchas veces no engranan con lo público. Lo entiendo, lo respeto y me tendré que ajustar a eso, ¿cierto? Pero quería como compartir esa serie de escenarios. ¿Y qué pasa con los pliegos tipo? Que son tan, digamos, como dice usted, tan ideales que, y como con tan buenos propósitos, que muchas veces no solo a nivel de pequeños municipios, sino de grandes municipios. Ocurre que el que se gana un gran contrato, porque cumplió con todo lo que los pliegos tipos decía, se va a enfrentar a la obra como tal, no tiene la experticia, no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, la idoneidad, la competencia, y se varó. Pero cumplió todos los pliegos tipos y se lo ganó. ¿Eso quiere decir que los pliegos tipos sean malos? No, sino que es un resultado de un proceso que a veces lleva a obtener como resultados no los más deseados. Tampoco lo privado es perfecto, ¿cierto? Muchas veces, pues, no voy a contar la empresa, a principio de año nos vimos envueltos en un problema gravísimo por la entrega de unos apartamentos, porque un contratista que siempre había sido extraordinario incumplió con la entrega de los portones a las casas, a los apartamentos. Estoy compartiendo como estas experiencias que encuentra uno como fortalezas y vulnerabilidades en uno y otro escenario. Digamos que concentrar la contratación puede ser el resultado de identificar un grupo de contratistas que sí han cumplido. Y no es que no existan más contratistas en el mercado, pero cuando se han ido haciendo ensayos, en general, pues los que no quedan como en el grupo es porque lamentablemente, como dicen en las carreras de clima, pinchan, ¿cierto? Les falla la llanta. Pero es pues como esa es la reflexión que quería compartir. Entiendo su... Y no digo que ni uno ni lo otro sea el perfecto.
Ya son las 6:06 para ir. Vamos a Vale. porque estamos cumpliendo con las 2 horas y ya tenemos pues, en la próxima ya el detalle de muchas de estas contrataciones. Entendiendo, y los presentaremos también por escrito, ya será el otro año, evidentemente, ya cuando el doctor Juan Carlos haya aterrizado más en sus actividades. Muchas preguntas sobre cada uno más bien, varias preguntas sobre diversos procesos. Porque lo que usted me dice es muy interesante. Yo le podría decir, sí, hay muchos como nuevos que de la nada aparecen y le ganan a los usos tradicionales. Y uno diría, no sé por qué no apareció una empresa que no existía ahí. Es parte de lo que miraremos. Pues. Porque, Claro, sí. porque al igual de que hay unos de confianza, no deja uno de intentar nutrir la base. Pero cuando uno nutre la base, no deja de correr el riesgo. Puede que se encuentre con un nuevo aliado para desarrollar proyectos, ¿cierto? Pero, ¿y qué es lo deseable? Porque ¿quién no quiere tener una base de 20 y todos formidables? Pero a veces esos nuevos que uno trae, digamos que se ganan el derecho a estar ahí por méritos propios, que es como un concurso de méritos, pero en escala 1 en 1, haciendo cosas. Me demostraste que sos bueno haciendo cosas buenas. Pero hay unos que uno ensaya y dice uno, uy, no, qué ensayo tan malo, ¿cierto? Esa es la realidad. De acuerdo, no. Seguramente de acuerdo. Y es decir, después miraremos caso por caso. No, si bastante no. llamativo. Bastante llamativo. Perfecto. Para eso Temas estamos, de doctor. empresas de iluminaciones, pues, presentando operaciones logísticas, por ejemplo, que las invitan mucho, pues, otras, pues, que van variando de uno al otro. Pero bueno, será ya más detalladamente, lo veremos en la próxima para cumplir con las 2 horas. La comisión accidental, yo creo que ya la estamos cumpliendo. Les damos las gracias por su asistencia. Gracias.